Capítulo 10 del hombre celestial del hermano Yun. La prueba ardiente. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Segunda de Corintios 4, del 8 al 10. Durante el ayuno quedé muy debilitado en el cuerpo, pero mi espíritu estaba alerta y continué confiando en el Señor. Sabía que su gracia sería suficiente para mí. Debido a lo que Dios me había dicho, seguí ayunando por más de 40 días. Continué orando con persistencia y buscando el perdón y la misericordia de Dios por mi familia, nuestra iglesia, nuestro país y por mí mismo. Recitaba con frecuencia el Salmo 123 del 1 al 2. Hacia ti dirijo la mirada, hacia ti, cuyo trono está en el cielo, como dirigen los esclavos la mirada hacia la mano de su amo, como dirige la esclava la mirada hacia la mano de su ama. Así dirigimos la mirada al Señor nuestro Dios, hasta que nos muestre compasión. De esta manera, Dios aceptó el deseo de mi corazón de seguir ayunando y orando. Entré en una guerra espiritual intensa, de una clase como nunca antes la había experimentado. Tomaré un momento para explicar lo que es para mí recibir un sueño o visión del Señor. Esto no sucede con frecuencia, sino casi siempre cuando hay algo importante o urgente que Dios quiere grabar en mí. Todas las visiones que he recibido son muy breves. A menudo duran solo un segundo o dos. Con frecuencia la imagen destella en mi mente y espíritu, pero es tan vívida y real que sé que es del Señor. Como cristianos, no tenemos que vivir mediante visiones o sueños, ni tampoco debiéramos buscarlos. Debemos vivir solo mediante la palabra de Dios y buscar el rostro de Jesús. Sin embargo, también debiéramos estar dispuestos y dejar que el Señor nos hable en esas otras formas si eso es lo que Él quiere. Tenemos que examinar con cuidado, a la luz de las Escrituras, cualquier visión o sueño que recibamos, pues nada de Dios va a contradecir su palabra. Dios habló a los creyentes mediante sueños y visiones a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamentos. La Biblia declara que en estos últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Joel 2:28. De todos los varios sueños y visiones que el Señor me ha dado en estos años, solo una o dos veces he recibido una visión que vi con mis ojos abiertos. Una escena real que era visible a mis ojos y no solo una impresión interior. Una de esas visiones tuvo lugar en la 40ª noche de mi ayuno. Vi una gran tormenta de arena amarilla procedente del desierto. Llevaba un enjambre de avispas, víboras, escorpiones y ciempiés venenosos. El viento levantó el techo de mi casa. Los cimientos de mi casa permanecieron firmes, aunque el techo desapareció y las paredes se agrietaron. Esas criaturas venenosas empezaron a atacarme. En ese momento, en mi visión, me volví y vi a una prostituta desnuda. Me abrió su blusa para que la viera y me llamó para que acudiera a refugiarme en ella. Quedé confundido. Por un lado, quería huir de las criaturas que me acosaban con sus dolorosas picaduras, pero no quería correr a los brazos de una prostituta. Me preguntaba qué significaba esto. De repente, en mi visión apareció mi madre delante de mí. Su rostro resplandecía y mostraba serenidad. Me dijo con amor:
Hijo mío, échate enseguida. Me dio un gran pedazo de pan y me instruyó. Hijo, cómelo de inmediato. Las miles de avispas, víboras, escorpiones y ciempiés siguieron atacando mi cuerpo. Ya no podía aguantar más el dolor y grité: Señor, ayúdame. Mi propia voz me despertó de mi visión. Me di cuenta de que era ya la medianoche y que todavía me encontraba en la celda de la prisión. La experiencia fue tan real para mí que me costaba trabajo creer que había sido solo una visión. Más tarde esa noche, después que me fui a dormir, recibí otro sueño de parte del Señor. Este fue muy breve y no comprendía su significado. Me vi transportado a un cuarto de paredes blancas. Me rodeaban sábanas blancas. Un hombre que llevaba vestiduras blancas me dijo: extiende tu mano a la sábana. Cuando lo hice, una huella roja de mi mano apareció en la sábana. No entendí cómo sucedió esto, porque no tenía tinta ni nada en mi mano. Cuando me desperté, no pude descifrar el significado de este sueño, pero sabía que el Señor me lo mostraría en el momento oportuno. Puse mi mano sobre el hermano Lee, que se encontraba a mi lado en la celda. Le dije al oído: mañana tendré otra prueba y sufriré más por Jesús. Por favor, ora por mí. El hermano Lee dijo algo entre dientes y se volvió a dormir. Sobre las 9 de la mañana del día siguiente, escuché una voz que decía: saquen a Yun. Las bisagras de acero de la puerta de nuestra celda chirriaron al abrirse. El hermano Lee me llevó al cuarto de interrogatorios porque no podía caminar por la debilidad. Lee era un nuevo cristiano. Antes de entregarse al Señor, se le conocía como un hombre violento y un ladrón despiadado. Le asignaron la tarea de vigilarme y de informar a los guardias de todo lo que hacía. Sabía que las autoridades habían puesto a Lee en mi celda para espiarme. Después de estar conmigo por un tiempo, se dio cuenta de que solo era un pastor cristiano. Vio que era consecuente en mi vida cristiana y fue testigo del poder de Dios, sosteniéndome en mi ayuno. Vio que vivía lo que enseñaba y que no era un criminal. Un día, mientras me llevaba de vuelta a la celda, me dijo al oído: yo creo ahora en Jesús. Se convirtió en mi amado hermano. Antes de que empezara el interrogatorio, sentí que el Señor estaba a mi lado y que mi gozo y mi fortaleza, como el salmista escribió, y que era mi gozo y fortaleza. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. Salmo 16 del 8 al 9. Mientras más meditaba en la gracia de Dios, más crecía mi fe. Al tiempo que el hermano Lee me llevaba, iba orando para sí, pues le había dicho que me esperaba una gran prueba. Los agentes le ordenaron que me pusiera sobre el suelo y luego le dijeron que se sentara y esperara. Ese día eran 2 nuevos funcionarios los que estaban presentes para interrogarme. Me negué a hablar. Cerré mis ojos y me quedé quieto donde estaba. Uno de ellos me golpeó con el pie y dijo: Yun, vas a hablar hoy. El otro me forzó a abrir los ojos y dijo: míranos, Yun. Bien sabes que tenemos métodos para lidiar con personas como tú. Si no quieres hablar, te obligaremos a hacerlo. Esta vez habían llevado con ellos varios instrumentos de tortura, incluyendo látigos y cadenas. Otro agente se me acercó con una porra eléctrica. Subió el voltaje al nivel más alto y me golpeó con la porra en la cara, la cabeza y otras partes de mi cuerpo. Sentía que mi cuerpo se llenaba de inmediato de una gran agonía, como si miles de dardos me atravesaran el corazón. El Espíritu Santo me consoló y animó con 3 pasajes de la Biblia. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Isaías 53:7. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándole ejemplo para que sigan sus pasos. Primera de Pedro 2:21. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Santiago 1:12. Al meditar en la palabra de Dios, me fortalecía para que resistiera. Me di cuenta de que ningún sufrimiento por el que pasara se podría comparar a lo que Jesús sufrió por mí, y que no podría jamás experimentar ningún dolor que estuviera más allá de la comprensión y compasión del Señor Jesús. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Hebreos 4:15. El Señor no me permitió sentir tanto dolor como debiera. Los agentes pisaron mis manos y pies, aplicándome la porra eléctrica una y otra vez. Me tiraron de mis párpados, labios y orejas y otras partes de mi cuerpo para humillarme. No obstante, me negué a hablar. Era un montón de piel y huesos, medio muerto, que yacía sin moverme sobre el frío y duro suelo de cemento. Dándose cuenta de que su método no resultaba, uno de los agentes sugirió de pronto un cambio de actitud y adoptaron otro método más suave y político. Y dijo: «Paren, esperen un momento, Jun, te vamos a dar otra oportunidad. En este día, si confiesas tu crimen en contra del gobierno, te dejaremos en libertad. Si aceptas asistir a la Iglesia Patriótica de las 3 autonomías, nosotros procuraremos que seas el presidente de la rama regional del movimiento de la Iglesia Patriótica de las 3 autonomías. Dejaremos de investigar tus delitos anteriores y te perdonaremos». Me golpeó otra vez con el pie y me preguntó: «Jun, ¿no oíste lo que te he dicho? ¿Aceptas nuestra oferta? Responde enseguida». Antes de que abriera mi boca para responder, me vino a la mente la visión de la prostituta, tratando de atraerme a la seguridad. De repente vi en el espíritu la visión de las víboras, escorpiones, avispas y 100 pies que me habían atacado y casi me matan mientras yacía sobre el suelo. Me daba cuenta ahora por qué el Señor me había mostrado esa visión la noche anterior. Los agentes probaron la brutalidad, luego la seducción, en un intento de conquistarme, pero el Señor me permitió rechazar sus esfuerzos. Al ver que sus métodos no daban los resultados deseados, le instruyeron al hermano Lee para que me llevara a la clínica médica de la prisión. Un hombre de baja estatura, vestido con una bata blanca, entró en el cuarto y les dijo a los 4 guardias que me acompañaban: «Por favor, déjenme solo con Jun». Después que salieron, el médico me dijo: «Jun, si usted no habla, yo no puedo hacerle hablar». Sonrió de una manera siniestra. «Esta inyección le ayudará a curarse de todos sus problemas, le hará hablar». Llamó a los guardias para que entraran de nuevo. Extendieron mis manos y pies y me sujetaron a la cama. Después separaron mis dedos y me sostuvieron la mano con la palma hacia abajo sobre la tabla de madera. El médico tomó una aguja larga, etiquetada con el número 6 de su cartera. Comenzando con el pulgar de mi mano izquierda, metió la aguja debajo de mis uñas una a una. No puedo describir cómo me sentí. Fue la agonía más espantosa que experimentara jamás. Un dolor intenso me corrió por todo el cuerpo. No pude hacer otra cosa que gritar. Pasaba de estar consciente a inconsciente de un momento a otro, de manera que no podía decir si estaba en mi cuerpo o separado de él. Para cuando el médico llegó,
al dedo del medio, el Señor en su misericordia me permitió desmayarme y no sentir el dolor que me ocasionaban. Al despertar, no sentía en absoluto mis manos ni dedos. Sentía un dolor terrible que corría por todo mi cuerpo. A pesar de la baja temperatura, estaba bañado en sudor de la cabeza a los pies. Entonces entendí el sueño recibido de Dios sobre la huella roja de mi mano en las sábanas blancas. Más tarde el hermano Lee me dijo que no llegó a ver lo sucedido. Obligado a esperar fuera al final del pasillo, llegó a escuchar al médico gritar al empezar a torturarme: Jun, tómate obstinadamente y vete a ver a tu Dios. Cuando el hermano Lee me escuchó gritar como un animal herido, no pudo hacer otra cosa que orar, así que inclinó su cabeza y le pidió a Dios que preservara mi vida. Después que regresé a la celda, los otros prisioneros preguntaron qué pasaba conmigo. El hermano Lee se tapó la cara con las manos y se echó a llorar con desconsuelo. Cuando logró serenarse, les explicó lo sucedido. Todos sintieron pena por mí, incluso los delincuentes endurecidos derramaron lágrimas cuando se enteraron de lo ocurrido. Doy gracias a Dios porque me protegió y preservó mi vida en medio de estas pruebas. Sabía que Él estaba usando la ira de los hombres malos para llevar a cabo su propósito en mí, a fin de quebrantar mi ego y obstinación. Me enseñó cómo esperar en Él, cómo perseverar con paciencia en medio de las dificultades y cómo amar a la familia de Dios en una forma más real. Después de estas torturas me sentí como David lo describe en el Salmo 102, 4, 5. Mi corazón decae y se marchita como la hierba. Hasta he perdido el apetito. Por causa de mis fuertes gemidos se me pueden contar los huesos. Aunque los agentes y el médico me apuñalaron, patearon y sometieron a descargas eléctricas, no consiguieron lo que tanto querían. Estaban furiosos. Pocos días después, tramaron un nuevo plan. Una mañana oí que se abrían las puertas de la prisión. Uno de los hombres de mi celda se subió a la ventana y miró al exterior. Vio a unos agentes bien vestidos del BSP. Les ordenaron a los guardias: traigan a Jun. Le ordenaron al hermano Lee que me envolviera en mi manta y me sacara de la celda. Una motocicleta con sidecar esperaba en la calle, lista para llevarme al hospital de Nanyang, donde un médico me examinó y determinó: Jun no tiene ningún problema serio excepto que está muy deshidratado. Debemos ponerle un suero intravenoso, así los fluidos pueden entrar en su cuerpo. Una enfermera me separó 2 frascos de solución salina para el suero intravenoso. Cerré mis ojos y oí el sonido de cámara fotográfica haciendo clic mientras la enfermera examinaba mi brazo. El médico le dijo a la enfermera: está demasiado delgado para encontrarle una vena. Tendremos que clavarle la aguja en el brazo. Los médicos y las enfermeras solo actuaban para los periodistas y los fotógrafos que se llamaron para ser testigos de aquel montaje. Sin embargo, no pudieron encontrar mi vena, así que me acostaron en una camilla en el pasillo. Muchas personas pasaban a mi lado y me menospreciaban. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. Confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Salmo 22 del 7 al 8. Tenía una lastimosa y espantosa presencia, como dijo el apóstol Pablo. Nos ha hecho desfilar en el último lugar, como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el universo, tanto para los ángeles como para los hombres. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo. 1 Corintios 4, del 9 al 13. Al final, la enfermera clavó la aguja en el músculo de mi brazo porque se vio frustrada en su intento de encontrar la vena. Los periodistas esperaban y el personal médico se ponía nervioso con la demora. Vaciaron 2 frascos de suero en el tejido muscular de mi brazo.
Enseguida se inflamó y yo estaba en una gran agonía. A los médicos y enfermeras no les importaba si vivía o moría. Solo hicieron la escena para los reporteros, a fin de demostrar que le interesaba al Estado. Las autoridades estaban seguras de que moriría pronto y querían mostrar que habían tratado de ayudarme, entre comillas. Me llevaron de vuelta a la prisión, donde me esperaba otra sesión en el cuarto de interrogatorios. Cerré mis ojos, pero los agentes forzaron de nuevo mis párpados con sus dedos, jugaron conmigo y se burlaron de mí, pero no lograron hacerme hablar. 2 agentes me llevaron de vuelta a mi celda, me arrojaron al suelo de cemento, me quitaron la manta y usaron de nuevo porras eléctricas para aplicarme descargas eléctricas y golpearme. Este fue un tiempo de oscuridad para mí. Esta vez mis compañeros de celda no se apiadaron de mí. Temprano ese día, mientras me torturaban, los funcionarios de la prisión les dieron una charla diciéndoles: Jun es un hombre malo, un criminal que trabaja en contra del gobierno. Sabe que ha cometido delitos serios y ahora finge locura. Aún así, nos hemos dado cuenta de su forma de actuar. Ha comenzado una huelga de hambre para dejar mal a nuestro gobierno. Sin embargo, el hospital ha comprobado hoy que no padece de ninguna enfermedad, de modo que a partir de ahora le vamos a tratar conforme a sus propios métodos. Ustedes tienen que cuidarse de estos contrarrevolucionarios. Su presencia en su celda les ha traído mala suerte. Les conviene distanciarse de Jun e informarnos de todo lo que hace. Los que hagan esto lo recompensaremos con sentencias menos severas. De esa manera les enseñaron a otros prisioneros a odiarme, excepto al hermano Lee, con el fin de recibir la recompensa. Entre los hombres de mi celda se encontraban algunos condenados a cadena perpetua y otros sentenciados entre 10 y 20 años. Guardaban gran rencor en sus corazones y la oferta de reducirles el tiempo de prisión era una recompensa muy grande para pasar por alto. A partir de ese momento me resultaba difícil mantenerme vivo en la celda. Si no hubiera sido por la protección y misericordia divinas, habría muerto sin duda alguna. Ahora estábamos encerrados entre 15 y 16 individuos en nuestra pequeña celda. Todos hacíamos nuestras necesidades en el mismo excusado. Tomaron mi ropa de cama y la empaparon de excrementos humanos. El olor era horrible. El líder de la celda, que fue nombrado por los guardias, vino y a propósito orinó sobre mi cara y animó a los demás a que hicieran lo mismo. Así que los presos, excepto el hermano Lee, orinaban a menudo sobre mí, riéndose y burlándose al hacerlo. Esto fue una gran humillación, pero estaba demasiado débil para protestar. Sufrí en mi corazón, pero lo soporté en silencio. Pensé en las palabras de 1 de Pedro 2:23. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. También medité la promesa de Jesús. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Lucas 6, del 22 al 23. Los guardias también empezaron a tratar a los otros prisioneros con más crueldad. Así que estos hombres me odiaban todavía más, creyendo que su condición empeoró por mi culpa. Cada día había un tiempo en el que los prisioneros podían salir a hacer ejercicios en el patio. Una tarde también me llevaron al patio, donde los guardias instruyeron a los hombres a que me arrojaron a un depósito séptico donde se acumulaban los desechos de todos los prisioneros. Los guardias orinaron sobre mí y trataron de que tragara suciedades.
No obstante, esto resultó imposible debido a que llevaba muchos días sin comer nada. Me había quedado en pura piel y huesos. En ese tiempo llegué a pesar solo 30 kilos. Los guardias me aplicaron las porras eléctricas una y otra vez y me obligaban a arrastrarme por entre los desechos humanos como un perro. Me golpeaban con sus porras con punteras metálicas, forzándome a rodar por los excrementos. Llegaron incluso a usar sus porras eléctricas para meterlas dentro de mi boca. No puedo describir el dolor que eso me causaba. Pensaba que mi cerebro iba a explotar. Mi mente y cuerpo tiemblan todavía hoy cuando pienso en esas experiencias. Anhelaba morir para escapar del dolor. En vez de intentar usar mis propias palabras para describir cómo me sentía, solo les citaré las palabras del salmista. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Salmo 22 del 12 al 15. Al final perdí el conocimiento. Todos los demás prisioneros fueron testigos de estos sucesos. Los guardias querían que se burlaran de mí y me humillaran. Algunos lo hicieron, pero otros no pudieron aguantar más esas escenas y lloraron a lágrima viva. Mi cuñado también se encontraba en la prisión, al mismo tiempo que yo, pero en una celda diferente. Cuando vio mi condición, salió de entre el grupo y acudió a ayudarme. Los guardias le dieron patadas y le golpearon con la porra eléctrica, gritándole: ¿Quién crees que eres? Vete de aquí. En cuanto la corriente sacudió su cuerpo, cayó al suelo. Para marzo de 1984, el largo invierno llegaba a su fin y dejó de nevar, aunque todavía hacía frío temprano en las mañanas. Tiritaba en el viento frío a causa de que solo llevaba harapos y ropas hechas jirones que me dieron otros prisioneros. Una mañana llegó la hora para que los prisioneros fueran a los baños y nos alinearon a todos. Me encontraba tan débil que no podía estar de pie. Así que los guardias hicieron que me apoyara en la pared. Recordé la noche de mi arresto, cuando los hermanos Sang y Zeng y los otros colaboradores me lavaron con amor los pies. Recordé la hermosa bufanda que el hermano Sang me dio, diciendo: esta bufanda le ayudará a conservar el calor. Sentí como si mis amados hermanos y hermanas estuvieran siempre conmigo, aún en la prisión. Me consoló y me animó a pensar en ese dulce compañerismo. Todavía conservaba la bufanda que el hermano Sang me había dado. La tenía enrollada alrededor de mi cintura para mantenerme caliente. De esa manera sentía que todavía estaba unido a los creyentes. Ese día me dejaron solo en el muro hasta la caída del sol. Entonces le dijeron al hermano Lee que fuera a recogerme y me llevara de regreso a la celda. Cuando entré, descubrí que los guardias no habían terminado todavía conmigo. Me arrancaron la bufanda de mi cintura. Tenía una pequeña taza de té de porcelana de mi familia que había atado a la bufanda. La taza tenía pintadas en azul varias cruces pequeñas. Eso me había dado fuerzas por mucho tiempo. Me recordaba la cruz de Cristo y el amor de mi familia. Los prisioneros desataron la taza y la arrojaron al urinario. También arrojaron la bufanda entre los excrementos humanos. Sentí un tremendo dolor y enojo. Luchando con todas mis fuerzas, me arrastré hasta el lugar para recuperar mi taza. Los prisioneros orinaron en mi taza y manos. Agarré mi taza y la abracé contra mi pecho. Me enojó mucho que trataran de arrebatarme aquel último resto de la posesión terrenal que era tan precioso para mí. Quería devolverles el golpe con mis palabras, pero el Señor me frenó y me dijo:
No paguen a nadie mal por mal. No tomen venganza. Hermanos míos, si no dejen el castigo a las manos de Dios. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Romanos 12, 17, 19 y 21. Me arrepentí por los sentimientos que tuve. Empecé a bendecir a mis compañeros de prisión, en especial a los que me ofendieron más. 2 días más tarde, la ira de Dios cayó sobre mis compañeros de celda, al empezar a tener picor en la piel por sarna. Les picaba tanto la piel en todo el cuerpo que eso los tenía locos. El hermano Lee y yo fuimos los únicos que no padecimos este mal. Aunque había estado tumbado en excrementos humanos y había estado sometido a las peores condiciones sanitarias imaginables, el Señor me libró de contagiarme de esta enfermedad. Los guardias aprovecharon toda oportunidad para observar mis reacciones, pero lo único que vieron es que yacía de espaldas sin decir ni hacer nada. Las autoridades de la prisión descubrieron que el hermano Lee había estado cuidando de mí en muchas maneras de forma discreta. Había evitado con amor que los otros prisioneros me hicieran más daño y los había animado a tratarme con amabilidad. Por consiguiente, el hermano Lee lo transfirieron a otra celda. Ahora me encontraba solo, sin el compañerismo de otros creyentes. Los guardias me agarraron de nuevo y me arrojaron al urinario. Los prisioneros orinaron en mi cara. Quería llorar. Ahora me sentía solo. Los insultos me han destrozado el corazón. Para mí ya no hay remedio. Busqué compasión y no la hubo. Busqué consuelo y no lo hallé. Salmo 69, 20. A la mañana siguiente, los otros prisioneros se despertaron con sus cuerpos cubiertos de ronchas rojas. Padecían de una condición conocida como pústulas. No podían soportar esa irritación. Se rascaban las ronchas hasta que salía el pus. Los prisioneros afligidos de este mal no podían dormir ni acostarse porque les atormentaba mucho la necesidad de rascarse. Los guardias entraron para examinarme. Me despojaron de mis ropas para ver si padecía la enfermedad. Pensaron que tenía la infección debido a que había pasado mucho tiempo yaciendo sobre excrementos humanos. Descubrieron que yo era el único que no la padecía. Mis compañeros de celda me dejaron en paz por un tiempo y se concentraron en aliviarse de sus propios males. El líder de la celda era el más afligido. Todo su cuerpo estaba cubierto de pústulas, incluso su rostro. Los otros prisioneros temían acercársele. A causa de que estaba libre de la enfermedad, mis compañeros de celda movieron mi cama desde junto al urinario hasta el lado de la cama del líder de la celda, a fin de incrementar mis posibilidades de contagio. Los prisioneros y los guardias se enfurecían de que no sufriera la misma enfermedad como los otros. Uno de los compañeros, llamado Yu, me había estado observando con atención por muchas semanas. Se me acercó y cubrió mi cuerpo bondadosamente con una manta y fue amable conmigo. Fue un don de Dios para sustituir al hermano Lee. Una noche, Yu vino y me tapó. Extendí mi mano y tomé su brazo. Estaba tan débil que apenas se oía mi voz. Él bajó su cabeza con el propósito de oírme. Le dije: Yu, tienes que recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Allí mismo, en silencio, Yu recibió la salvación del Señor. El líder de la celda, que había sufrido tanto de la enfermedad, me odiaba ahora más que nunca cuando vio que me había escapado de sufrir aquel mal. Me quitó la manta y la usó él. A la vez echó sobre mi cuerpo su propia manta infectada con la enfermedad, cubierta de sangre, suciedad y pus que había salido de sus pústulas. Sin embargo, el Señor me protegió y no contraje las enfermedades.
El diablo me había atacado y me había amenazado por medio de muchos hombres malos, pero el Espíritu Santo me fortaleció en Jesús, aun cuando mi cuerpo exterior estaba casi destruido por completo. Mis enemigos quedaron confundidos. Los prisioneros hablaban entre ellos sobre cuánto más tiempo lograría vivir. Unos decían, este se muere en 3 días. Otros, es probable que no pase de esta noche. Te apuesto a que se muere antes del amanecer. Si pasa la noche vivo, te daré mi manto. Jugaban de esta manera entre ellos, pero no me morí. Sin duda, los que juegan en contra de los siervos de Dios perderán. Me había puesto en las manos del Señor de justicia. Ya no vivía en mi propia fuerza, sino por la gracia de Dios. Los agentes del BSP no lograron arrancarme ninguna confesión que pudieran usar en mi contra. Temían que si moría tendrían que rendir cuentas a las autoridades provinciales, de modo que estaban nerviosos. La prisión hizo arreglos para que acudieran a verme varias enfermeras del hospital local. Usaron una herramienta para abrirme la boca e introducir un dispositivo para hacerme comer algo de sopa, pero me negué a tragármela y dejé que cayera al suelo. Los fotógrafos estaban presentes. Tomaron fotos para probar que las autoridades hacían todo lo posible para salvar mi vida. Cuando los guardias vieron que no me había tomado la sopa, sino que la había dejado caer al suelo, se burlaron de mí y dijeron, Jun, ya no nos preocupa para nada si vives o mueres. No nos importas en absoluto. Hemos hecho todo lo posible para ayudarte. Pensabas que la huelga de hambre afectaría a nuestro gobierno, pero ahora esperamos que te mueras. Cuando esto suceda, lo anunciaremos como un suicidio. Quemaremos tu cuerpo y nos alegrará habernos deshecho de un hombre tan terco como tú.